Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días. Hoy es viernes y ya es el fin de semana, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Y muchos acontecimientos y muchas noticias se producen. Allen Herman sigue publicando las noticias con relación a la problemática nacional acerca del tránsito, de cómo, narrando todo lo que pasa en el tránsito y por qué todavía nosotros no tenemos una solución para ese gran problema del tránsito terrestre en la capital dominicana al menos. Buenos días, amigos televidentes. Gracias de nuevo por permitirnos llegar a todos sus hogares. Y ese señor que está hablando ahí puede hablar con propiedad, porque él fue el arquitecto de la AMET. Y la AMET original dista mucho de la que tenemos hoy. Y realmente es que nosotros no somos capaces de mantener las cosas que funcionan. Si tú recuerdas lo que era la AMET en ese primer gobierno, precisamente el Partido de la Liberación Dominicana y de Leonel Fernández, que tenían hasta corredores exclusivos en vía contraria para agilizar el tránsito y que las personas pudieran llegar a tiempo al destino, ya sea al trabajo, ya sea al hogar. El respeto que tenía la ciudadanía por el AMET. En esos momentos hubo una verdadera selección de un recurso humano para trabajar con los perfiles idóneos para desempeñarse adecuadamente. Eran incorruptibles, óyeme bien, incorruptibles. Usted no encontraba un AMET que estuviera de que macuteando, nada de eso. Se cumplía la ley. Si nosotros hubiéramos seguido ese trillo, ese camino, posiblemente no tuviéramos lo que tenemos hoy en la República Dominicana, el caos, es decir, la situación del tránsito expresada por violaciones constantes a la ley de tránsito, por el comportamiento soez de una buena parte de la ciudadanía, porque no se puede hablar solamente de los choferes del transporte público, sino la conducta del propio ciudadano, que usted ve cómo se pasa en los semáforos en rojo, cómo la línea del extremo derecho se le atraviesa al izquierdo por delante de los propios AMET y lo miran con indiferencia, de cómo se convierten las intersecciones en un infierno, mientras cuando está funcionando adecuadamente el semáforo, el AMET entonces viene y lo interrumpe. Cuando existe el caos que realmente, producto de que en un momento determinado, en una hora pico, hay vías que están mucho más congestionadas y que, como no tenemos esos semáforos inteligentes que son capaces de detectar la densidad poblacional del vehículo y darle mayor tiempo, pues tiene que hacerse de manera manual. Entonces, ¿qué ocurre? Usted lo ve entonces en la esquina viendo el espectáculo, esa madeja que se entrelaza de vehículos, cada quien tratando de pasar, donde no existe la menor, digamos, señal de cortesía, de amabilidad, para darle, a veces hay un carro que está atravesado, impide que toda la línea fluya. Terminemos de darle el paso para que ese carro salga de ahí y se permita. No, al contrario, viene otro y se agrega y se agrega. Es decir, lamentablemente es un problema básico de educación. Y además de depuración de a quién usted le da una licencia de conducir. O sea, toda persona está capacitada para conducir un automóvil. Ayer salió justamente en la prensa, doctor, de que más de la mitad de los motoristas que circulan en el país no han sido evaluados por nadie de los motoristas. No tienen licencia, no han sido evaluados por nadie. No mencione documentos, los motoristas no tienen ni siquiera fe de bautismo.
Esa es la realidad que existe en la República Dominicana. Es decir, lo primero, las motocicletas no tienen ni siquiera chapa, no tienen placa. Los que conduce eso, bueno, usted ve desde un menor en una motocicleta, en una pasola, hasta, bueno, cualquier tipo de persona. Usted lo ve que no tienen casco. Bueno, el casco protege al codo la más de las veces. Es decir, si se tiene un accidente, ellos prefieren proteger el codo porque el casco va guindando en el pliegue del codo. Es decir, usted ve cómo uno tiene que estar manejando a la defensiva totalmente, porque, bueno, aquí el 62, 65% de los accidentes de tránsito son de motocicleta, igualmente la proporción de muertes y personas con discapacidad son conductores de motocicleta. Pero aquí debiera haber más muertes por la forma como conducen. Por un lado, la agresividad. Es decir, nada más hay que ver el corte de pastelito, como dicen, que le da a ustedes los delivery cuando están trabajando, y después la corredera que tienen los mismos motoconchistas atrás de un pasajero, igual como hacen las voladoras. Es decir, aquí hay un total desorden. Y eso expresa una conducta de degradación social que tenemos en la República Dominicana. Bueno, y que hay que comenzar primero dándole ejemplo a las autoridades, cumpliendo con las leyes que norman el buen convivir en la República Dominicana. Tenemos que cumplir las leyes. Si no se van a cumplir, ¿para qué tenemos leyes? Si hay una ley que es de difícil cumplimiento, pues vamos a derogarla. Pero nosotros no podemos tener y alabarnos de que tenemos un marco jurídico moderno, equiparado con los países más desarrollados del mundo, en un país y una sociedad que está totalmente degradada y que no cumple con eso. Entonces vamos a ir progresivamente con una legislación acorde con el contexto social en la República Dominicana, pero que se cumpla y que tenga consecuencias si no se cumple. Hay un tema ahora sobre el tapete que es el tema de la justicia. Y la verdad que no hay posibilidades de que se pueda desarrollar un país sin una justicia verdaderamente independiente y que la diosa Temis tenga los ojos cerrados, que no vea con un ojo a quién es que le va a impartir justicia. ¿Cuál diosa? Temis, que es la diosa de la justicia. La que tiene la balanza, balanza, pero tiene una venda con los dos ojos. Es el símbolo de que la justicia debe ser ciega. Pero en República Dominicana no es ciega. En República Dominicana la justicia está caracterizada para afectar a la clase más desposeída, porque aquí hay una discriminación socioeconómica. Aquí el que tiene, digamos, un recursito económico o relaciones, un apellido, doctor, o de partido, etcétera, 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 entra y hace lo que le da la gana y la justicia no lo alcanza. Entonces, lamentablemente, con un país en esas condiciones, no podemos aspirar a escalar la posición del desarrollo. Antes de darle los buenos días al doctor Amaury García, neurocirujano, quien está muy entretenido con el aparatico que ha cambiado el comportamiento. Una chalina escogidita, pero escogidita, roja le han totalmente. dado duro, compadre. Creo que han visto a Linda una vez nada más. En los últimos 200 años, o 100 años para ser más preciso, en República Dominicana no ha estado preso una sola persona por corrupción. Una sola persona. Bueno, el señor, el PRDista Jorge Blanco fue la excepción. Pero, ¿dónde están las 35 empresas que dejó el tirano Trujillo? 35, mal contada. Bueno, ¿en dónde está todo lo que el patrimonio que dejó la dictadura? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde están? ¿Dónde están esa gente? Yo no quiero hacer una apología con relación al acontecimiento que pasó recientemente y que la gente está sumamente alarmada con esto, pero nosotros debemos también irnos hacia atrás. Hemos hecho justicia atrás. La gente, mucha gente en nuestra nación se burla de nosotros y entonces cuando llegan personajes negritos, bembones, entonces como que nos situamos en acusar, ese es el maldito, pero nosotros debemos realmente pensar en la justicia en la totalidad. Yo quería hacer ese comentario solamente. Buenos días, buenos días, Eladio Hernández, muy buenos días, Nelson Rodríguez Monegro, muy buenos días a ustedes, nuestros queridos y amables televidentes que cada día nos siguen en este su programa, Hablan los Doctores. Mira, ayer el Senado aprobó la cuasi durmiente propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Ojalá
y decimos esto porque en muchas ocasiones nosotros encontramos con mucha dificultad, somos por antonomasia optimistas, pero en muchas ocasiones el pesimismo nos abruma por las diferentes situaciones que vivimos comentando día a día de la flaqueza institucional que vive la República Dominicana. Nosotros entendemos que ciertamente las leyes en nuestro país son buenas, hay aspectos que no compartimos, como es el caso del Código Procesal Penal, que es muy garantista para los delincuentes, pero en términos general yo creo que la República Dominicana tiene un marco jurídico bastante sobrio, bastante adecuado. El problema O sea, es escrito. Exacto, Escrito. desde el punto de vista De la conceptual, desde el redacción. punto de vista de pieza legislativa, pues yo pienso que es muy bueno. Incluso aquí tenemos un ex diputado, disputado, como decía un político, no, porque los diputados, un ex congresista, diputado de la República, que Nelson, tú tienes mucha experiencia en este sentido. Trabajó con Pero, Nelson. Fue que él trabajó con Nelson en el Senado. El que trabajó con Nelson, precisamente decía disputado. Pues bien, entonces nosotros vemos con buenos ojos, porque la policía necesariamente, nuestra policía debe abocarse ciertamente a una reforma profunda. Y si bien es cierto que este joven que hizo unas declaraciones muy ponderadas de la realidad que vive la policía, yo pienso que es momento de que esta institución, que con sus altas y sus bajas, nuestra policía, es lo que la Policía Nacional Dominicana es la que tenemos, y esa hay que reformarla, esa hay que modificarla, y comenzando, ¿por qué no?, con los incentivos económicos, para usted poder entonces pedirle cuentas. Obviamente que esto no es todo, naturalmente la policía tiene que existir una especie de filtro de quien entre, quien ingrese, tenga un perfil, tenga un mínimo, porque no todo es presupuesto, no todo es dinero, también debe existir, por más que usted le aporte recursos económicos, ese sujeto tiene que entender que como filosofía de su oficio está el hecho de que él tiene que cuidar, salvaguardar la ciudadanía, los bienes y las propiedades de la población. Pero hoy tenemos una policía que no tiene, a veces no sabe, un policía no sabe ni siquiera cuál es su función. Pero obviamente que esa reforma debe traer consigo que el policía sea apto y que sea acto, las dos, que sea idóneo. Aptitud con P y con C. Con C, las dos. Pero fíjate qué detalle, que en este país que se llama Haití, un policía se dice... ¿En este o en aquel? ¿Cómo? No, en este país, en el país de Haití. En aquel país. En aquel país, entonces... Despiértate a Mauri. Oye, tenemos que un policía tiene un sueldo de aproximadamente unos $500 en Haití. Eso probablemente muchos dicen, pero eso es así. Pues sí, es así. La República Dominicana tiene un lujoso sueldo mínimo de unos 6,000. 7,000 hasta 81,000. Ajá, pero eso puede bajar porque eso es 7,000. Sin impuestos, 7,000, sin impuestos. Pero ahí no están incluidos los impuestos. Pero mira, Mauri, yo creo que aquí sí se hace un dimensionamiento de la policía que necesitamos. Primero en términos numéricos y desde luego de calidad. Pero en términos numéricos creo que andan por 32,000. 34,000, doctor. 34,000. Y 17,000 están sirviendo en otros sitios. Y usted la mitad la tiene sirviendo en empresa privada. Es decir, eso es vergonzoso. Que realmente la mitad, eso quiere decir de una u otra manera, que posiblemente esa cantidad o quizá algo poco menos no la necesitamos. Si nosotros eliminamos, óigame, usted está trabajando allá, ¿verdad? Y está recibiendo mejor salario que aquí. Salario que todo el mundo sabe que es una especie de acuerdo que hay. Yo te permito que tú estés trabajando allá, te ganes ese dinerito, tienes mejores condiciones de trabajo, pero lo que tú te ganas yo me lo quedo aquí.
Eso es lo que se da, eso lo sabe todo el mundo. Entonces resulta que con ese dinero, con ese mismo dinero, si nosotros decimos, bueno, usted se queda trabajando en el nivel donde está a nivel privado, pero este dinero de ese salario, entonces yo, a los que están aquí, previa depuración, porque la verdad es que yo particularmente entiendo que esa policía que tenemos no coge reforma. Usted no puede cambiarle la regla de juego con una nueva ley orgánica de la policía con el mismo cuerpo, ya con toda la deformidad y culturalmente que sabemos qué es lo que hay ahí. Usted ve, bueno, el jefe de la policía pasada había cancelado el 10% de la policía, 3,000 y pico, casi 4,000 agentes de la policía se habían cancelado, el 10%, porque por acto vandálico, de robo, de corrupción, de atraco, ligado al narcotráfico, en fin, en un momento determinado, y en ese sentido tenía Jenny Benerice Contreras la razón que decía que de cada 10 delitos, entre 8 a 9 estaban involucrados agentes de la policía o de los cuerpos castrenses nuestros. Esa es la realidad. Entonces, ustedes han visto, señores, alguna vez publicado aquí, digamos, un proceso de reclutamiento de agentes de la policía o de los cuerpos castrenses, es decir, que se publique y que una especie de concurso, es decir, a la gente que le interese, que tenga este perfil, entonces que vengan aquí para nosotros hacer una evaluación. Eso no se ha hecho. ¿Cómo se engancha la gente? Bueno, el que es familia, el que es amigo de un general. Pero esa es la idea para mantener el estatus. Entonces, pero no, es para cargárselo. Oye, ¿cómo es el tema? O sea, tú eres general, tú eres coronel, tú agarras a un muchacho que tú es de tu campo, de tu pueblo, y tú lo enganchas, pero es para tú servirte, para que termine entonces... Pero no para cargarlo. Sí, sí, para cargárselo. Para cargarlo. Cargarlo es el término que se utiliza, donde tú te asignan un efectivo de la policía. Yo lo pensé literalmente cargado. No, mira, ese aunque no sea para tuyo eso, a esta hora de la entonces madrugada. fíjate que nosotros carecemos de verdadera política de recursos humanos en las instituciones. Eso es correcto. Y como consecuencia no sabemos dónde no está. llega el recurso humano con el perfil necesario, con la capacidad, con la idoneidad en términos de responsabilidad, de cumplimiento con sus deberes. Es decir, eso es lo que tenemos en la mayoría de las instituciones, porque aquí lo que prima, lamentablemente, es, yo siempre he dicho, yo creo que ustedes me han oído hablar mucho, lo que yo le llamo el modelo político partidario electoral. Eso es lo que está en crisis en la República Dominicana, que impide el fortalecimiento institucional, donde las instituciones sobrevivan a las personas. Aquí, Ese es el punto. Óyeme. Pero fíjese lo siguiente, a la policía se supone, es una institución civil. O sea, los policías no son militares, son civiles. Pero aquí aquí son militares. Pero la realidad es... Pero no se te atreva a ti decirle a un policía que él no es militar. Oye, no se te atreva. Pero oye, a mí me gustaría saber, porque cuando yo fui legislador, el proyecto original de reforma de la ley orgánica de la policía implicaba el cambio de denominación. Iba a desaparecer el general, el capitán, sino que iba a ser el inspector, el detective. Pero ellos se han negado todo el tiempo a eso. Ellos se han negado todo eso. Entonces eso hay que imponerlo. Es decir, el poder civil tiene que imponer, porque es una policía con características castrenses desde los tiempos de Trujillo. Pero nuestro poder civil no tiene moral en muchos casos para imponerse a la policía. Pero fíjate, oye esto, Eladio, desde mi punto de vista, ¿qué hace? Y es una reflexión que nosotros debemos hacernos, llamarnos, Eladio, Nelson, amigos televidentes, ¿qué hace a los países que son fuertes, que tienen economías robustas, que tienen sistemas sanitarios organizados, sistemas judiciales pulcro, transparente? ¿Qué los hace a ellos fuertes? Las instituciones. La disciplina. O sea, tú vas a un país organizado y a usted no se le ocurre tirar un papel en la calle, porque probablemente, si a usted lo observan, no el agente, el vecino, el que va cruzando, a usted lo censura. Hay lugares donde usted encuentra y dice, no tire basura. Encontraba eso muy frecuentemente en Puerto Rico. So pena de $10,000 de multa.
y tú no encontrabas un papel por ningún lado. ¿Por qué? Porque si a usted lo agarran, eso no importa, que usted va a exceso de velocidad y lo para un agente, lo primero es que usted tiene que saber qué conducta usted adopta en el vehículo cuando viene un agente, que a veces tú te sientes prácticamente como si tú fueras reo. Cuando te para una autoridad, es una autoridad que te está parando, y eso tiene su impacto en la institución, en que quien lleve ese uniforme ostenta la autoridad de toda una institución. Entonces, yo pienso que nosotros los dominicanos tenemos que observar que la grandeza de las naciones que son desarrolladas y que marcan la pauta, incluso países que son pequeños, países como por ejemplo Costa Rica, países como Chile, países como Taiwán, son países donde tú encuentras que la institucionalidad es lo que marca la pauta y eso lo hace diferente. Pero ahí no ha habido una confusión que existe en la República Dominicana con el término gobernabilidad. Aquí se ha entendido que la gobernabilidad es dejar hacer todo lo que le dé la gana a todo el mundo para no interferir con conflictos de intereses. Y eso es lo que tiene el país con las patas para arriba. Es decir, en esos países hay un régimen legal que se cumple y el que no lo cumple sabe cuáles son las consecuencias. Aquí no, aquí el poder político ha entendido, no toco los dueños del país, los sindicalistas, los empresarios del transporte, hacen y deshacen y el sufrimiento lo tiene la población usuaria de ese transporte. Aquí, de una u otra manera, no hemos podido instaurar un servicio de transporte público decente, que va a evitar que la gente tenga que comprar vehiculitos y eso, y toda esa necesidad de los vehículos, porque la gente se monta en un vehículo decente. Usted ve la gente que se pone su traje con corbata y va a un autobús con aire acondicionado tranquilo, sin ningún tipo de problema. Aquí no. ¿Cuál es la situación que tenemos? Bueno, aquí el 90% de los vehículos del transporte público que tenemos aquí, ya sean desde los carritos de concho hasta las voladoras, el 90% debieran estar fuera de ese parque, porque las condiciones no pasan una inspección de una revista. Pero fíjate que nosotros tuvimos... Tenemos que irnos a una pausa, escúchame a Mauri, recordando, y voy a volver a repetir, lo que este sábado a las 9 de la mañana tenemos la caminata por la salud mental partiendo del Parque Enriquillo. Regresamos en un momento y recordándole... ¿No dijiste Parque Independencia el otro día? Ahora yo dije... Parque Independencia. Dije Enriquillo. Sí. Claro. Me crucé. Parque Independencia. Hacia el Parque de los Orates. Hacia el Parque de los Orates o el Parque de los Orates, Colón. ¿cuál es el Colón? Diga el Colón. ¿Quién sabe que eso se llama de qué Parque de los Orates? Parque de los Locos o de los Orates. Orate significa loco, ¿no? Sí. Bien. Regresamos. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. En su más completa dimensión. Regresamos y recordando de nuevo de que va a ser en el Parque Independencia mañana a las 9 de la mañana. Vamos a empezar a caminar por la calle El Conde hasta el Parque Colón para solidarizarnos, para llamar la atención acerca de los enfermos mentales, de la salud mental de la gente que padece de ese acontecimiento. Si no hay salud, no hay salud. Si no hay salud, o para hablar de salud, tenemos que hablar de salud mental. Entonces para poderlo completar. Hay que llevar alguna vestimenta, alguna forma de... van a haber unos t-shirts que vamos a estar distribuyendo cuando usted llegue allá. Vamos a tener unos carteles para que usted pueda firmar su participación. O sea, va a ser una actividad realmente integrativa porque vamos a desfilar justamente con las personas afectadas. O sea, las personas que tienen esa condición mental van a estar con nosotros y vamos a desfilar juntos, porque recuérdense que aquí está el estereotipo, el estigma que se tiene de discriminar a las personas con problemas mentales. Y estos son seres humanos que nosotros debemos
tener presente, porque cualquiera de nosotros en cualquier momento también puede enloquecer o tener algún problema mental. Así que estamos, la Sociedad Dominicana de Psicología Clínica, estamos, el Ministerio también de Salud Pública, estamos convocando para que usted participe con nosotros el día de mañana, sábado 24 a las 9 de la mañana. Eladio, una pregunta. ¿Esa actividad participarán enfermos mentales, familiares, así es, la comunidad? Y el propósito que busca, o sea, es simplemente hacer un alto, llamar la atención a la comunidad, o tiene un propósito específico este evento del día de mañana. Llamar básicamente a Mauri la atención, porque si tú tomas las políticas en República Dominicana, todas las políticas son curativas, biomédicas básicamente. Nosotros no tenemos prevención ustedes saben que casi el 95, el 85% de las enfermedades son de origen psicosomático. Por lo tanto, esa atención no se ha prestado, no se ha volcado la intención de producir que la gente, desde el punto de vista de su salud mental, se mantenga sana. Entonces, en ese sentido... Una pregunta, ¿y cómo ustedes convocan a personas que tienen trastorno de salud mental? Es decir, me dice que van a desfilar junto con ustedes, es decir, médicos, psicólogos del área de la conducta humana, es decir, cómo identifican a personas que tienen problemas de salud mental que lo van a acompañar. Por ejemplo, mire, doctor. Digo, pero espérate, eso no es un problema, antes de que el experto responda, porque este país está lleno de locos. ¿Oíste? O sea que... No, yo te lo digo porque... O sea, si usted piensa en enfermos crónicos, no, probablemente esos... No, porque es el que tiene ya deterioro físico, que es obvio que tiene un problema de trastorno mental, como usted lo ve, es decir, en la forma de desamparo, tanto desamparo social, desamparo familiar, desamparo de la autoridad, con una ausencia de una política, aunque ahora se esté esbozando toda una estrategia para abordar ese tema, que yo creo que por lo menos es una iniciativa, pero evidentemente que eso usted lo ve. Pero son muchas las personas que tienen problemas de salud mental, que están medicados, que usted lo ve como una persona normal. Así es. La enfermedad todavía es una enfermedad estigmatizante. Así es. Aquí hay que crear la conciencia de que cualquiera de nosotros, de ustedes, pueden padecer trastorno mental y que tiene que manejarse con la dignidad que demanda el solo simple hecho de ser un ser humano. Así Pero es. que en ese sentido tú tienes que, por ejemplo, las enfermedades mentales, a veces nosotros pensamos que el enfermo mental es aquel que está varado a la orilla de un puente. O en un manicomio, ¿verdad? O que está encerrado en un cepo. Es el extremo. ¿verdad? Sin embargo, las enfermedades mentales, dentro de ellas la depresión, ¿cuántas personas de nosotros no son pacientes depresivos, pacientes bipolares? O son paranoicos, o son limítrofes, o son narcisistas, o son histriónicos. Exacto, entonces, obsesivo-compulsivo. Esas enfermedades, Eladio, esas enfermedades que tú estás señalando, Eladio, en términos de, escúchame, sí, Nelson, en términos de proporción, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? Excelente pregunta. No, pero antes de eso, yo creo que tú me diferencias, tú como hombre de la conducta, ¿cómo tú diferencias para los amigos televidentes entre la tristeza y la depresión? Bueno, la tristeza es parte de la depresión. O sea, la depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un término general que es los trastornos afectivos, o sea, el trastorno del humor, de la realización cotidiana que nosotros hacemos en términos de la relación entre nosotros y con los demás. Entonces, la tristeza es parte de la depresión. O sea, una persona está triste, está deprimida, por lo menos en ese momento. Está en ese momento deprimido. No podemos decir que es depresivo, porque todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos entristecemos por acontecimientos que suceden. El duelo, sobre todo, tiene una etapa. Por ejemplo, el duelo es terrible. Un manual que usamos los psicólogos y los psiquiatras
para hacer esa referencia del comportamiento, dice que si después de una pérdida tú no has podido y pasan aproximadamente unos 6 meses y tú no has regresado a tu actividad normal, probablemente podría tú ser diagnosticado con depresión en el caso de que tú no te integres a la cotidianidad y que tú te mantengas aislado, triste, llorando permanentemente. ¿Y cuáles son entonces los datos? Porque recuérdate que hay una pregunta pendiente. Me interesa que nos señales cuáles son las principales enfermedades psicológicas y psiquiátricas de República Dominicana. Sí. Lamentablemente no tengo respuesta para esa tu pregunta, porque hasta el momento nosotros no hemos hecho ninguna investigación, ni los psicólogos ni los psiquiatras, salvo algunos casos, de saber cuáles son las principales enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Pero eso es a nivel local. A nivel local. Exacto, pero que padecemos los dominicanos. Okay, por ejemplo, nosotros no sabemos si la enfermedad básica, el trastorno básico de los dominicanos es la depresión o es la ansiedad. ¿Cuál de ellas es la que prima en el comportamiento? Recuérdense ustedes que a propósito de lo que está de moda y muy frecuente, los suicidios, por ejemplo, son parte de un trastorno, regularmente la gente que se quita la vida es persona que regularmente tiene un trastorno mental, ¿Y que no ha sido diagnosticado. ¿Y cuál es en términos generales en la población mundial? La depresión. La depresión. ¿Y seguido por? Por la ansiedad. Que siempre van juntas. Regularmente van juntos. O sea, ¿y qué caracteriza al paciente ansioso? Porque sabemos que el depresivo es aquel paciente que pierde interés por la vida, pierde interés por las cosas que habitualmente realiza, pero ¿y el ansioso? ¿Se puede decir que un paciente, que una persona ansiosa es un enfermo mental? Definitivamente, pero tenemos que recordar que todos también podemos estar ansiosos sobre la posibilidad, cuando nosotros tenemos deudas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos problemas no resueltos, esos acontecimientos nosotros los traemos a nuestra realidad y los magnificamos. Al magnificarlo nosotros entendemos que no tienen solución y que esas soluciones, que las posibles soluciones no están presentes. Y una de las cosas fuertes de la ansiedad, doctor, es que nosotros traemos al presente lo que no resolvimos en el pasado y lo que nosotros pensamos no podemos resolver en el futuro. Fíjese que trilogía se forma y eso nos mantiene con unas expectativas de algo que no es, que existe o que no existe y que lo dimensionamos en nuestra mente y eso produce una alteración, no solamente mental, sino una alteración también física, porque altera todo el funcionamiento orgánico. ¿Una persona puede estar triste sin estar depresivo? No entiendo su pregunta, doctor. ¿Una persona puede estar triste? Definitivamente que sí. Definitivamente de diferenciar, porque para mí, que no soy profesional de la conducta, una cosa es la tristeza. La tristeza puede ser un componente de la depresión. Así es. Ahora una persona puede estar triste sin estar deprimida. Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que y nos ocurre permanentemente. La ansiedad igual. Es decir, hay situaciones que te generan ansiedad, pero eso no quiere decir que tú tienes un trastorno mental. No, definitivamente, por eso hablaba del tiempo. Para poder diagnosticar un trastorno mental debemos hablar del tiempo en que transcurre ese comportamiento de forma permanente. Sí, porque en la vida nos ponemos ansiosos, nos ponemos tristes, no podemos dormir, o sea, son cientos de acontecimientos que nos suceden, pero eso no significa que nosotros padecemos de ese trastorno. Eladio, entre los estudiantes de medicina, de enfermería, de psicología, a ti te habrá ocurrido, es frecuente que cuando se toca una enfermedad tú piensas que tú la padeces. Entonces en muchas ocasiones, somatización. En muchas ocasiones tú dices, bueno, pero ¿será que yo tengo... El hipocondríaco. Exacto, ¿será que tengo un trastorno de la personalidad? ¿Será que soy hipocondríaco? Entonces, eso es normal. ¿Qué diferencia hay entre los trastornos de la personalidad y los rasgos de trastorno de la personalidad? No sé si me estoy explicando. O sea, tú tienes el paciente que piensa que le van a hacer daño,
O sea, aquel paciente que es el Paranoico, el paranoico. Pero existe el paranoide, la personalidad paranoide. Entonces ustedes a veces, no sé si eso ha cambiado, pero nos hacían una mezcla en psiquiatría del paranoide, pero existe el paranoico. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad y los trastornos de la personalidad? Lo que pasa es que para nosotros hablar de trastorno, se hizo una clasificación que nosotros la situamos en lo que se llaman ejes. Entonces, hay 5 ejes, cuando utilizamos ese manual, que agrupan los trastornos mentales. Agrupan los trastornos mentales. Y, por ejemplo, lo que es el eje 1, ahí nosotros podemos encontrar la mayoría de los trastornos clínicos que nos suceden. La esquizofrenia, trastornos psicóticos, los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, los trastornos disociativos. Cualquier cantidad de trastornos están agrupados ahí. Entonces resulta que tenemos otro eje, el eje 2, en donde muy claramente nos dice, bueno, pero hay unos trastornos de la personalidad que son muy específicos y están agrupados en el eje 2. Y ahí están los trastornos, por ejemplo, en 3 grupos, A, B y C. Y en el grupo A, por ejemplo, están los paranoicos, los esquizoides y los esquizotípicos. Entonces, ahí en ese grupo... Pero esos no son considerados como enfermos, ¿o sí? Son enfermos cuando ha pasado el tiempo y tú no has podido superar un comportamiento determinado. Y entonces, páralo ahí. En el caso de que tú dices, bueno, esta persona tiene el rasgo de la personalidad que identifica a fulano de tal, es que él no es esquizofrénico, pero tiene una personalidad esquizotípica. O sea, ¿cuál es la diferencia? Ahí viene en una clasificación no especificado. Okay. O sea, cuando tú tienes rasgos de varios, pero no se concretiza en un trastorno determinado, se habla de no especificado. Pero que tiene probablemente algunas alteraciones que no permiten que tú puedas... Por ejemplo, el trastorno en límite de la personalidad es un trastorno sumamente difícil. ¿En qué consiste? Porque resulta que ese no permite que tú puedas establecer relaciones personales armoniosas. ¿En qué consiste el trastorno limítrofe de la personalidad? En aquel que hace que las personas tengan reacciones explosivas, por ejemplo, en reacciones, en problemas de la relación interpersonal que se supone nosotros debemos tener. En las relaciones, por ejemplo, de la tolerancia, yo, por ejemplo, soporto al doctor Nelson Rodríguez porque yo tengo la tolerancia de aceptar su pensamiento. Lo que él me plantea, el limítrofe no acepta ese tipo de acontecimientos. Es explosivo, te manda para donde tiene que mandarte en algún momento determinado. Hay personas que disfrutan con que el otro piense que él está díscolo. Sí, hay manipulación en ese sentido. Hace tiempo que estoy viendo una conducta fulano, que él lo que está privando es loco, que es un tipo como de sinvergüencería, pero como que disfrutan esa situación. Nadie puede hacerse el loco, doctor. Nadie se hace el loco. O usted o no es. Eso no se detalla. Porque espérese, doctor, hay comportamiento. Existe el sinvergüenza. Y eso es verdad. Eso es verdad. Pero llega el momento en que usted justamente le pone nombre y apellido. Justamente usted dice, esto es un sinvergüenza, esta es una persona que está bien, pero que está simulando y tiene un comportamiento para decir otra cosa. Toma esa actitud para que no se metan con él. Entonces, finalmente... De ese hombre tranquilo, que es un loco. Finalmente, Eladio Hernández, psicólogo clínico. En esta semana hubo un joven que, repatriado de Estados Unidos, en un ascensor, le dio un tiro, o varios tiros y varias puñaladas a un vecino, y ahora ustedes los psicólogos están analizando a ese sujeto porque él tiene trastornos mentales. Entonces, ¿hasta qué? Que tiene historia de que había matado a otro en Estados Unidos. Tú ves. Ahora aquí hay gente que se busca unos defensores, que cuando usted ve el defensor, usted dice, ese es culpable. La psicología en la... Bueno, en Estados Unidos definitivamente, si usted eliminó a alguien, si mató a alguien, va preso. A propósito, inclusive los locos. Incluyendo personas con trastornos mentales. Tiene un régimen particular. Definitivamente. El que no está en control del consciente
evidentemente. Porque que se tiene- supone que tiene un porque se atenuante. supone que si usted está, pero, es un enfermo, pero hemos usted tiene llegado- que Sí, pero ingerir respóndeme. medicamentos. No, pero espérate, escúchame, Nelson, respóndeme. O sea, la psicología entra en contubernio en muchas ocasiones con los abogados para... No, pero eso es, No, eso- pero te- eso es un juicio No, pero te estoy preguntando. imposible. Imposible. Ah, esa es Imposible, la Amaury. respuesta, señor. No hay ningún problema. Bueno, recordándole que mañana vamos a tener la caminata por la salud mental partiendo del Parque Independencia aquí en Santo Domingo. Queremos su participación para solidarizarnos con la gente que está sufriendo. Eso es a las 9 de la a mañana. las 9 de la mañana, el mañana 24, sábado 24. Así que nos encontramos allá y despidan En la ustedes el Puerta programa. del Conde. En la Puerta del Conde. Del Conde de Peñalba. Bueno, pues nada, hemos llegado al final de su programa Hablan los Doctores. Que tengan un buen fin de semana y esperamos el próximo lunes, pues, encontrarnos de nuevo aquí en Hablan los Doctores. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.